dice la presidenta Carrero, eso se nota, no hubiera habido el entusiasmo ni la convocatoria. Arturo Ávila, diputado, muchas gracias, vocero de los legisladores de Morena en San Lázaro. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes. Manuel, te saludo con mucho aprecio, como siempre, saludo a la gente que nos escucha. Pues, ¿cómo quieres que esté, Manuel? Muy contento después de haber acompañado a la presidenta en este evento el sábado, a 7 años de la transformación, y ver que somos muchos más, pero muchos más, Manuel, los que queremos que le vaya bien a México, que los que quieren que le vaya mal. Sí, yo creo que todos queremos que le vaya bien al Bueno, país, hay ¿no? excepciones, ¿Tú crees Manuel, que no haya creas. quien Si no yo te quiere que le vaya contara, hay bien a quien le México? apuesta que le vaya mal a México. ¿A Sí, créeme que México? sí, yo los Sí. conozco, algunos que andan buscando nada más eso. Pero bueno, no, lo importante es que un gran festejo, me hubiera gustado encontrarte por ahí porque seguramente viste que hubo una gran cantidad de personas. Teníamos fiesta, andábamos en otra cosa, Arturo. Qué lástima. Ojalá y te Sí, hubiera sí. visto tan activo como en la mal llamada marcha de la generación Z. Hubiera Ajá. estado interesante también, pero no importa. Ojalá te hubiéramos visto en la marcha de la generación Z. Casi eres generación Z. No, no, Casi, no, yo no soy chavorruco, ahí como casi. Belauzarán y como Acosta Naranjo que se aparecieron por ahí. Ajá, sí. Bueno, pues mira, hay distintas movilizaciones, marchas. ¿De qué se trató la del sábado? Porque, a ver, ¿cuál era el objetivo de este mitin? Entiendo que primero fueron jóvenes, y corrígeme si me equivoco, Arturo, si tú lo ves distinto. Primero fueron jóvenes quienes convocaron. En eso me había quedado. Luego la Fíjate propia que, sí, presidenta convoca y dice, sí, nos vemos el 6 de diciembre, pero terminaron llegando pues un montón, sí, de personas, muchas por propio pie, pero también miles de personas, de sindicatos, de cuotas, de gremios. No ensucia eso la movilización. ¿Cómo lo ves tú? no, a ver, yo te diría, el ejercicio empieza con muchos jóvenes, mujeres, hombres, que quieren dar respuesta a la que yo denomino la mal llamada marcha de la generación Z, que no fue más que una marcha en donde sí hubo uno que otro personaje que legítimamente los acompañó, pero que sin duda detrás de ellos estaba el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y algunos otros personajes. Ujú. Muchos jóvenes que están con la transformación, y no lo digo yo, lo dice una de las más recientes encuestas que publicó un periódico, en donde dice que la generación Z en un 65% está con nuestro movimiento. Dijeron, vamos a marchar. Unos la llamaron marcha para festejar la transformación, otros le decían marcha del tigre. O sea, es decir, empecé a ver a muchos jóvenes organizando. La doctora dice, bueno, pues veámonos, aprovechemos, nos vemos en el Zócalo. Y sucedió que muchos jóvenes marcharon. Yo sí vi marchas genuinas, auténticas, alegres, con mucha fiesta, y muchos otros acompañamos en el evento a la presidenta. Ujú. Tú dices, oye, ¿de qué se trató? Pues se trató de festejar que en 7 años de transformación sacamos de la pobreza a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos. Se trató de festejar que hay más de 33 millones de beneficiarios de programas del bienestar, 8 de cada 10 familias, querido Manuel, de mexicanas y mexicanos. Se trató de festejar que por fin el salario mínimo aumentó en un 154% desde el 2018, en Ujú. 2026 va a crecer un 13% y que sin duda el poder adquisitivo de la gente ha aumentado de forma significativa. La disminución de la pobreza de un 42% a un 29%. No pasó con Calderón, no pasó con Peña Nieto, no pasó en los últimos 36 años, desde el periodo a lo que nosotros le llamamos neoliberal, que inicia con Miguel de la Madrid, que es donde incluso el salario mínimo general tiene su peor descalabro y la peor pérdida del poder Ujú. adquisitivo. De eso se Celebramos trataba. también, Entonces, era una fiesta, digamos. No, era una fiesta, obviamente no celebramos se que trataba somos, de festejar que no hay medicinas, ni que más del 90% de los delitos quedan no, impunes, ni de que la deuda sí está en hay niveles medicinas, históricos. De eso no no, se sí hay trataba. medicinas. Bueno, a ver, primero, hablemos de las medicinas, si quieres hablar de eso. La realidad del No, no, tema de los en general, medicamentos, digamos, lo ha reconocido la propia presidenta que sigue el no, 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 desabasto y López Obrador lo bueno, reconoció también durante sí, muchos pero años, ¿no? no es como ustedes lo mencionan. Lo que pasa es que nosotros ¿Ustedes quiénes? luchamos Ahí vas otra vez, Arturo. A ver. contra una serie de bandidos que se aprovechaban, que tenían negocios de logística y de distribución de No, pero yo no medicamentos estoy hablando ni y de que los se y bandidos, que ni de no, las... pero es que Yo te estoy escúchame, hablando no, pero es de que que no hay Manuel, escúchame, medicinas y la gente que nos Manuel, escucha lo sabe y tú Manuel, lo sabes, Arturo. nuestro gobierno tuvo que lidiar con disque empresarios Sí. que vendían una aspirina que vale en una farmacia similar
17 pesos Ajá. en Está bien. 490 ¿Y pesos. cuántas Y eso personas multiplícalo están en la por cárcel todas por las eso? claves, hay personas, hay empresas que están Ajá, suspendidas, ¿y hay cuántas personas personas que están tienen en la cárcel por eso? investigaciones, Porque es hay un robo carpetas de eso, ¿eh? Yo nunca lo voy a investigación, ¿no? defender. No, sin duda. Y entonces luchamos Pero no contra hay todo nadie en la eso cárcel. y Bueno, hoy desde por hace fin 7 años, ajá, lucharon está contra eso. cambiando esa situación, ¿no? Hoy por fin, Otra 7 años cosa que después. también, Ujú. otra cosa que también hay que decir, Manuel, aunque no les guste a muchos, es que México es el segundo país con menor desigualdad de América durante nuestro gobierno, y no es propaganda política, ¿eh? Ujú. Tú mejor que nadie sabes que el único coeficiente que en el mundo utilizan los países de la OCDE para medir cómo se comporta la desigualdad es el coeficiente Gini, y pasamos del 0.426 al 0.391. ¿Qué quiere decir esto? Que solo México y Canadá avanzaron en disminuir la desigualdad. Los ingresos crecieron principalmente en los pobres. Los ricos tuvieron un crecimiento del 4%, la clase media tuvo un crecimiento económico del 20%, y los pobres, esos a los que muchos desprecian, y no digo que tú, Manuel, crecieron en un 35%. Ujú. Entonces, una disminución del 37% de homicidios dolosos del 2018 al presente. Fíjate, Peña, ¿no? Este presidente entregó el país con 100 homicidios dolosos diarios. Hoy estamos en 54. Oye, ¿ya lo logramos? Pues no, claro que no. Nos entregaron un desastre, Sí, querido Manuel. a ver, hay una Pero baja y una reducción y lo hemos comentado con la presidenta Sheinbaum porque entre otras cosas hay un cambio en la estrategia. Ya no he escuchado eso de los abrazos, no balazos. Salimos del sexenio más violento en la historia del país, el de López Obrador, no, 200,000 no, homicidios, no, 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 doscientos no, mil. no, En ningún no, no, sexenio habían tú eres, muerto tú eres, tantos mexicanos. tú Pero eres un con la hombre presidenta inteligente, Sheinbaum Manuel. No, 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 ha habido Manuel, un tú eres un hombre. volantazo en la estrategia de No, seguridad de no. Arturo. Eso sí, pero mira, tú eres un hombre inteligente. Y como eres un hombre inteligente, vas a entender lo que te voy a decir. Cualquier política pública tiene efectos en la medida en la que va pasando el tiempo, Sí. efectos inerciales, ¿no? La única forma de medir una política pública en la estadística es con la tendencia, ¿no? Si ustedes utilizan o algunas personas utilizan la acumulación de los homicidios dolosos, Ujú. pues evidentemente, efectivamente, cuando los acumulas, pues el sexenio de Andrés Manuel López Obrador tuvo una tendencia, una serie de homicidios Sí, acumulados, sí, pero la tendencia empezó a disminuir a partir del 2019. sí. ¿Y donde se nota con más claridad? En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Que ya Las no habla de políticas. hablar. ¿Tú has oído lo de abrazos no balazos? Yo no lo he escuchado No, no, en no, no, 14 no, no, meses, pero hablamos de 4 ejes de la estrategia de que seguridad. son El primero distintos es, a los de Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? sin duda, sin duda, Son el primero distintos. Y es parece que están atender dando las mucho, causas. mucho mejor resultado, Arturo, ¿no? Mucho Sin mejor duda, resultado. por Y supuesto que sí. para reconocerle, digamos, ese mejor resultado a la presidenta Sheinbaum, pues hay que criticar a Andrés Manuel López Obrador, porque ahí No, están no los números, tampoco, no, no, ¿no? no, no. A ver, yo te voy a explicar. Abrazos no balazos A es ver, bien sencillo lo que significaba. lo que significó, Abrazos sí. eran los programas sociales que se implementaron en su momento Ujú. para atender las causas. Y no balazos implicaba, por supuesto, reducir la violencia que se tenía en las calles a partir del gobierno de Peña y de Felipe Calderón. Oye, hay un cambio en la estrategia, sin duda. ¿De qué trata la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es la que dirige el Gabinete de Seguridad? Una, de atender las causas. ¿Cómo? Con la disminución de la desigualdad, con los programas sociales, con el incremento al salario mínimo, entre otras cosas. Dos, con el fortalecimiento de la Guardia Nacional. ¿Cómo lo hicimos? Con reformas constitucionales que nos permiten que ahora sea parte de la doctrina militar, pero con una esencia civil y que pueda coadyuvar, por supuesto. Tres, la investigación y la inteligencia, que antes no formaban parte de las carpetas de investigación. Creamos leyes en la Cámara de Diputados, hicimos reformas constitucionales. Y número cuatro, y más importante aún, la coordinación interinstitucional. No teníamos esta coordinación antes, en Ujú. donde la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública, las fiscalías con la Fiscalía General se coordinaban de forma contundente a Ujú. través de un sistema nacional de inteligencia que nos permite ahora sí Sí. empezar a dar No, yo por resultados. eso Sin digo, duda, vamos no bien. le escatimen a la presidenta Sheinbaum los No, no, para el resultados por tratar contrario. de defender a Andrés Manuel López. Fue un desastre en materia de seguridad el de López Obrador, el sexenio de López Esa Obrador. es tu Va opinión, mejor el de Manuel. Claudia Sheinbaum, los Sin duda, indicadores así lo sin marcan. duda, sin duda.
Ahí Es que está. nadie está diciendo lo contrario. Bueno, Lo que sí te bueno. estoy diciendo es que está mucho mejor que los gobiernos de Peña y de Calderón, que fueron un desastre. Sí, y fue más violento el del Obrador que el de Peña y el de Calderón y el de No, Fox no y el de fue más Cedillo. violento. Sí, sí, fue más violento, 200,000 No, no fue homicidios. más, no fue más violento, porque la tendencia empezó a disminuir. Pero en Reitero, números absolutos son mira, 200,000 asesinatos. el, En el el de López incremento, el Obrador, incremento, sí, pero no es la forma de medir. Yo te voy a explicar por qué. no, ya me Cuando lo tú, explicaste, ya creo que la cuando tú gente eres, puede sacar su conclusión. Yo no, entiendo tu cuando tú punto. implementas, Me Manuel, lo dijiste, me lo acabas de decir una y tarda política tiempo, que sí. es expansiva, mira, te voy a dar un ejemplo más sencillo y análogo, A ahí ver. te va. Es como cuando se lanza una bomba. La bomba per se genera un daño en un territorio donde se lanza, pero la onda expansiva, el efecto posterior a la bomba, es lo que va generando más daño. Obviamente, la acumulación del efecto de la onda expansiva va a generar un número acumulado mayor de daños. Eso se llama inercia, es parte de la tendencia. Oye, ¿cuándo podemos medir que ese efecto expansivo ya no está teniendo problemas? Cuando empieza a tener una reducción o una disminución. Es decir, sí, efectivamente los números fueron creciendo, pero hay un libro que va a lanzar dentro de muy poco, un instituto de investigación bien importante que hace un ejercicio de series de tiempo, Manuel, en donde Ujú. te dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido un giro en la estrategia de seguridad en 2019? Bueno, pues hubiéramos acumulado cerca de 700,000 homicidios dolosos y eso sí hubiera sido un desastre terrible, Manuel. Bueno, yo creo, cada quien tenemos nuestro punto de vista y creo que la gente sacará el propio. Oye, Arturo, me llamó la atención, a ver, entre lo mucho que dijo la presidenta Sheinbaum y ahora hemos recuperado parte de lo que mencionó en el Zócalo, me llamó la atención que teniendo ahí algunos, la primera plana de la 4T, ella volvió a un tema que ha sido recurrente. Cada vez que le preguntaban en la mañanera tras los viajes, los excesos, los lujos de algunos, ella hablaba de austeridad republicana y ella volvía al tema de vivir sin privilegios, vivir sin luz. A ver, déjame recuperar lo que decía y cómo lo fraseó la presidenta Sheinbaum en el Zócalo. La austeridad republicana significa reducir los privilegios y destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo. En nuestro país, donde la mayoría de las y los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede haber justificación moral, ética ni política para que quienes servimos al pueblo vivamos rodeados de lujos o privilegios. Mucho menos si se asumen como parte de un movimiento que hemos prometido desde nuestro origen poner fin a los abusos del poder y transformar la vida pública de la nación. Austeridad republicana, vivir sin privilegios o lujos. Me imagino que se incomodaron, no sé, tú los tenías ahí cerca, personajes como Gerardo Fernández Noroña, Wandy López Beltrán, Arturo. Pero a ver, yo te diría que la austeridad republicana en nuestro gobierno tiene que ver con una lógica muy clara de que no puede haber un pueblo pobre y un gobierno rico. ¿Esto qué quiere decir? Que los excesos que se tenían en el pasado en el poder, pues han cambiado radicalmente. Para empezar, se redujo el sueldo del presidente. Antes, fíjate, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, incluso Cedillo y Vicente Fox, alcanzaban sueldos mensuales que a valor presente neto de hoy serían como de 700,000 o 800,000 pesos, incluyendo todos los beneficios económicos que tenían de despensa, de vehículos blindados. Que esa autoridad republicana, pues haber acabado también con un aparato como el Estado Mayor Presidencial, que acompañaba a un presidente, más de 3,000 elementos o 4,000 elementos, el uso de aviones presidenciales como el José María Morelos, que tú sabes que era un exceso, que no se necesitaba, el uso de grandes convoys, el uso de grandes aparatos de seguridad, el uso de vehículos blindados, excepto si estos fueran necesarios. Es una lógica de que si te vas a dedicar al servicio público, no importa de dónde vengas, no importa dónde hayas tú construido quizás recursos anteriores, Ujú. cuando estés en el gobierno tienes que Por comportarte eso digo como un que se servidor incomodaron público de algunos, la porque los justa hemos visto medianía. dándose una vida de millonarios, algunos con casas, con escoltas, con autos de lujo, viajando en primera clase. Eso no es austeridad republicana. Hay que cuidar el movimiento, Manuel, hay que cuidar el movimiento, somos muchísimos, hay hoy ya casi 10 millones de afiliadas a nuestro movimiento y yo siempre he dicho que efectivamente los que formamos parte de este movimiento, sobre todo los que tenemos un espacio de liderazgo,
tenemos que acompañar a la presidenta cuidando el movimiento. Arturo, a ver, ya nada más para cerrar, nos decías, llegaron ahí muchas personas, la marcha convocada primero por jóvenes, se sumaron otros sectores. Estaban los petroleros, estaban sindicatos como el de maestros, estaban los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Ayuda o no este tipo de, porque es, no sé, acarreo, los facilitan el transporte, llegan por miles, ganan su pedazo en la plancha del Zócalo? No desvirtúa esto, una movilización que en esencia, lo platicas tú, tendría que haber sido ciudadana, espontánea. Se ve poco espontáneo que lleguen ahí gremios completos, sindicatos, la cargada, gobiernos. Es ciudadana. A ver, ¿yo qué te diría? Efectivamente hay sectores que respaldan a nuestro movimiento y no tienen nada de malo, pero lo respaldan porque, a ver, hay que decirlo con toda claridad, pues todos los sectores obreros nunca en la historia de nuestro país habían tenido una recuperación de su poder adquisitivo a través del salario mínimo como la tenemos hoy. Claro que hay mucho que festejar, claro que los maestros y las maestras están con nosotros, claro que parte de su movimiento y de su sector y de los sindicatos pues están con nosotros, claro que los ferrocarrileros están con nosotros. Martín, estamos haciendo la inversión histórica más importante en un proyecto de infraestructura para recuperar los trenes de pasajeros que Ernesto Zedillo de pronto borró del mapa por completo. Oye, claro, que por cierto, el Tren Maya reporta 10 veces más pérdida que utilidad que ganancia. No, pero es que los proyectos de infraestructura del gobierno no se pueden ver como si fueran un negocio privado. No es negocio privado, pero es dinero de todos. Es dinero público. Con mayor cuidado se debería manejar cada centavo. Se maneja con todo el cuidado. A ver, ¿qué se tiene que ver en un proyecto de infraestructura como el Tren Maya? Uno, pues la generación de empleos. 500,000 empleos se generaron en el sureste. Dos, cuando se la construyó generación, y luego adiós. la generación, por supuesto, de un proyecto de largo plazo para quien vaya a Cancún, que antes permanecía solamente en Cancún, ahora tengo una ruta en donde pueda ir a diversos estados de la República que tienen una enorme grandeza cultural. Pues no están yendo en su mayoría, o no a través del Tren Maya. Una derrama económica significativa, ¿no? Y mira, los países que tienen mayor visión de futuro construyen obras de infraestructura no pensando en el presente, pensando en el futuro. Bueno, triplicó su precio, su precio el Tren Maya. De lo que presupuestaron a lo que construyeron, poca gente se sube, 10 veces más pérdida que ganancia reporta, en fin. Dinero de todos. No se puede ver así. No se puede ver así. Yo vengo del sector empresarial y no puedes comparar de ninguna forma, Manuel, una inversión privada que efectivamente amerita una rentabilidad no inmediata, No existe un inversionista que esté pensando que va a recuperar su inversión el primer año. Son proyectos de 5 o 10 años. En una inversión de infraestructura estatal, lo que se piensa primero es en tener un impacto social positivo y ya posteriormente en generar puntos de equilibrio que permitan que la operación y la inversión que generaste del resultado social y por supuesto pueda ser autosustentable. Bueno, pues no lo es todavía, ojalá algún día, en algunas décadas, lo va a ser, Manuel, probablemente. Ya lo platicaremos en 20, 30 años, 40. Y me dirás, Manuel, Arturo, ¿qué razón tenías? Me encantaría darte la razón en esta. Arturo, gracias. Muchas gracias por platicar con nosotros. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes. Es Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena.